En el día de hoy vamos a hablar de las reacciones y su clasificación. Fundamentalmente vamos a hablar de 3 procesos de clasificación de las reacciones. El primero de ellos es, teniendo en cuenta el proceso ocurrido, vamos a hablar entonces de reacciones de síntesis, descomposición, sustitución, doble desplazamiento, óxido-reducción y neutralización. En cuanto a la dirección o el sentido que tiene la reacción, podemos clasificarlas como reversibles o irreversibles. Y en cuanto a los cambios energéticos que hay dentro de las reacciones químicas, vamos a hablar de reacciones endotérmicas o exotérmicas. En el día de hoy vamos a dar definiciones y ejemplos de cada uno de los tipos de reacción química. Inicialmente hablamos sobre las reacciones de síntesis. En la primera parte estoy colocando una generalización a partir de las letras. Lo que nosotros podemos deducir es que en una reacción de síntesis vamos a encontrar dos o más reactivos que se unen, forman o producen un reactivo que es un poco más complejo. Se podría decir que son las reacciones en las cuales dos o más sustancias se combinan para formar una nueva sustancia. En el ejemplo, observamos que el carbono y el oxígeno producen dióxido de carbono. Continuamos con las reacciones de descomposición. En el caso de las reacciones de descomposición, también denominadas reacciones de disociación térmica, vamos a ver que los reactivos o reactantes, en este caso, los reactivos o los reactantes los voy a señalar con esta linecita verde, se van a descomponer por lo general en presencia de calor en dos o más reactivos de menor tamaño o más sencillos. En el ejemplo que estamos observando, tenemos en cuenta el clorato de potasio que en presencia de calor se disuelve o forma el cloruro de potasio y oxígeno. Otro tipo de reacciones que podemos observar son las reacciones de sustitución. En las reacciones de sustitución, también denominadas reacciones de desplazamiento, vamos a ver una sustancia simple. En este caso podría ser la letra C, o en el ejemplo el zinc sería la sustancia simple, y esa reacciona con una más completa o más compleja, es decir, una molécula, y se desplaza o sustituye uno de los componentes. Aquí indiqué con flechas de qué manera la parte de la molécula inicial, que es la molécula AB, se va a reemplazar o a sustituir por el átomo C. En la parte inferior aparece la reacción del ácido clorhídrico y el zinc que producen cloruro de zinc e hidrógeno. La flecha hacia arriba que hay en la parte derecha, que voy a señalar en este momento, esta flecha que colocamos hacia arriba nos va a indicar fundamentalmente que la estructura o el compuesto químico o elemento, en este caso el hidrógeno, sale en forma de vapor. Continuamos con las reacciones de doble sustitución. Las reacciones de doble sustitución también se denominan reacciones de doble descomposición. Se presentan cuando cuando las sustancias reaccionantes se disocian en una solución acuosa, dando lugar a iones que reaccionan para formar unas sustancias nuevas y más estables. Es importante tener en cuenta que aquí hay un proceso o mecanismo. En este proceso de reacción estamos observando, por ejemplo, que el cloruro de sodio se asocia o va a reaccionar con el sulfato de calcio. Para que se produzca el sulfato de sodio y el cloruro de calcio, que son los dos productos de esta reacción, se necesita que haya una disociación entre estas sustancias. Entonces, el cloruro de sodio se va a disociar
en iones positivos de sodio y iones negativos de cloro. De la misma manera va a ocurrir con el sulfato de calcio. En el caso del sulfato de calcio, el calcio va a quedar como un ion positivo y el ion sulfato queda como un ion negativo. No es un igual, estamos colocando dos cargas negativas. Ese sería el proceso de disociación. Luego, como se asocian iones de cargas contrarias, pues es muy fácil que el sodio, que es positivo, es un catión, se asocie con el ion sulfato, y por su parte el cloro, que es un anión o ion con carga negativa, se asocie con el calcio, que es positivo. Bien, las reacciones de óxido-reducción son unas reacciones en las cuales vamos a tener presente que hay ganancia y pérdida de electrones. Es importante que tengamos en cuenta que en estas reacciones vamos a tener ganancia y pérdida de electrones. Cuando nosotros hablamos de ganancia y pérdida de electrones, vamos a tener en cuenta los estados de oxidación dentro de las sustancias que participan de una reacción. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a trabajar con el hierro en presencia de oxígeno que produce el óxido férrico. En este caso, para poder ubicar esta reacción de óxido-reducción, vamos a colocar los estados de oxidación que ustedes recuerdan que corresponden a las cargas de los elementos o a los número de electrones que ganan o pierden. Como el hierro y el oxígeno en los reactivos son sustancias puras, me quedan con una carga 0. Sin embargo, cuando forman el compuesto óxido férrico, entonces nos cambia el estado de oxidación del oxígeno a -2 y el del hierro a +3. Nos vamos a dar cuenta entonces que aquí tuvimos o podemos generar dos semirreacciones. Una semirreacción es simplemente colocar la parte en donde hubo el cambio. Entonces, el hierro 0 pasó a ser hierro +3. Por otra parte, el oxígeno, que está en estado de oxidación 0, nos quedó como un oxígeno en estado de oxidación -2. Aquí es evidente que hubo una ganancia y pérdida de electrones. Sin embargo, vamos a revisar muy bien cómo es que esos electrones se ganan o se pierden o cómo lo vamos a detectar. Como estamos hablando de electrones y los electrones tienen una carga negativa, entonces vamos a tener en cuenta esta pequeña recta numérica que va a ser para ustedes una guía. En esta recta numérica, nosotros vamos a tener obviamente números positivos, está el 0 y vamos a tener números negativos. Cada vez que nos desplacemos hacia la derecha en esta carga, en esta recta numérica, perdón, vamos a tener un proceso de ganancia, perdón, pérdida de electrones. Cuando voy hacia la derecha es un proceso de pérdida de electrones. Y cuando nos desplacemos hacia la izquierda en esa recta numérica, vamos a tener un proceso de ganancia de electrones. ¿Por qué se desplaza al contrario que una recta numérica normal que ven ustedes en matemáticas? Porque estamos hablando de electrones y los electrones de por sí tienen cargas negativas. ¿Qué pasa con esto y el ejemplo que estábamos viendo anteriormente? El hierro estaba en carga 0 al iniciar la reacción y luego nos quedó como un hierro con carga +3.
Si lo recordamos acá en la diapositiva anterior, nosotros podemos observar que estamos hablando del hierro que está, o de la semiecuación inicial que tenemos, de 0 a más 3. Si yo observo la recta numérica, en la recta numérica lo que yo estaré observando es que el hierro perdió electrones. ¿Cuántos electrones perdió? Entonces vamos a decir que perdió 1, 2 y 3 electrones. El hierro perdió 3 electrones. Entre tanto, el oxígeno lo vamos a colocar acá sobre esta recta numérica de otro colorcito. El oxígeno, perdón, estaba inicialmente como un oxígeno 0 y quedó como un oxígeno -2. O sea que el desplazamiento fue hacia la izquierda, motivo por el cual estaríamos hablando de una ganancia de electrones en el oxígeno. Entendido esto, podríamos analizar que el hierro, que está en carga inicial 0, perdió 3 electrones, por tal motivo quedó como hierro más 3, y aquí es un elemento que se oxida. ¿Por qué voy a determinar que se oxidó? Porque perdió electrones. Entre tanto, el oxígeno haría el proceso contrario. El oxígeno lo teníamos como un oxígeno 0. Para que cambiara, el oxígeno tuvo que haber ganado 2 electrones para haber quedado como oxígeno con carga -2. En este caso, yo sé que el oxígeno ganó electrones y por tal motivo el oxígeno se redujo. Los procesos de oxidorreducción se presentan de esta manera. Bien, más adelante vamos a darnos cuenta que los procesos de oxidorreducción son muy importantes porque las ecuaciones químicas van a llegar a un proceso denominado balanceo a través de procesos de oxidorreducción o redox. Continuamos con las reacciones de neutralización. En las reacciones de neutralización, digamos que vamos a observar procesos en los cuales hay ácidos y bases como reactivos. En el ejemplo que están observando, tenemos el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio que producen cloruro de sodio y agua. Entonces, vamos a tener en cuenta que en este tipo de reacciones de neutralización, los productos siempre van a ser sales y agua. Esa es una clavecita para que identifiquemos lo que son las reacciones de neutralización. Otra de las formas de clasificar las reacciones habíamos dicho que era de acuerdo a la direccionalidad o al sentido que tenían las reacciones. En este caso estamos observando algo que se denomina reacciones reversibles. ¿Cuándo es una reacción reversible? Cuando el producto en determinado momento y condiciones puede convertirse nuevamente en el reactivo. ¿Cómo identificamos nosotros una reacción reversible? La identificamos cuando observamos las dos semiflechas que están interponiéndose entre los reactivos iniciales, que serían los que están a la izquierda, en este caso hidrógeno y cloro, y el producto que sería el ácido clorhídrico. Cada vez que nosotros observemos estas flechas que estoy señalando ahí entre el círculo amarillito en la reacción, vamos a denotar que la reacción es una reacción reversible. Por otra parte, pues las reacciones que hemos visto nosotros en mayor cantidad son reacciones irreversibles, es decir, que se encuentran en un sentido solamente, en el cual en la parte izquierda se ubican los reactivos y en la parte derecha se ubican los productos. La última parte nos hablaba sobre las reacciones que pueden llegar a ser modificadas o que tienen procesos diferentes en cuanto a los procesos de energía. Entonces vamos a hablar de un tipo de reacciones
que son las reacciones exotérmicas, que son aquellas que liberan energía. Todos los procesos de reacciones químicas están asociados con procesos energéticos. En las reacciones exotérmicas hay procesos de liberación de energía. La liberación de energía nosotros la vamos a observar cuando en la reacción se nos generan unos valores energéticos en términos de kilocalorías o joules, y en términos o en sentido práctico serían reacciones que por sí mismas producen una gran cantidad de calor. Así que cuando se está llevando a cabo la reacción se libera calor. Por su parte, en contraposición, las reacciones endotérmicas son aquellas que requieren calor. Cuando nosotros estamos hablando de una reacción endotérmica, si nosotros estamos hablando de una reacción endotérmica, entonces es una reacción en donde nosotros vamos a necesitar de energía para que se realice. En la vida cotidiana, por ejemplo, los procesos que realizamos en la cocina son procesos de reacciones endotérmicas, cuando tenemos que hacer una cocción. Por ejemplo, si yo tengo que hacer la cocción de un pastel, para que se realice ese proceso requiero energía, la energía que me da el horno o que me da la estufa. Entonces, en este proceso hablaríamos de que si se requiere energía para que se realice la ecuación, nosotros hablaríamos de una reacción endotérmica. ¿Cómo vamos a identificar que la reacción es endotérmica? Por lo general, en la flechita, encima o debajo, aparece el símbolo del triangulito que significa calor. Bien, creo que hemos llegado a, al fin de nuestra conceptualización del día de hoy. Vamos a pasar entonces a nuestro proceso de taller y evaluación práctica. Muchas gracias por su atención.